Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Cayetanamente. Les habla Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y tengo mucho gusto de compartir con ustedes este programa donde podemos hablar de diferentes temas relacionados con la salud mental. Y hoy vamos a abordar un tema que seguramente nos va a causar impacto por cuanto a veces no nos fijamos que las actitudes que tenemos frente a personas con discapacidad no les ayuda en su bienestar psicológico. Se trata del síndrome de Down. Y para hablar sobre ello, para conocer qué características y cómo es la percepción que tienen estas personas con síndrome de Down, vamos a contar con el invitado, el especialista, el doctor Giancarlos Francia Sánchez, quien es especialista en discapacidades, docente de nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia, y a quien ya le damos la bienvenida. Bienvenido, Giancarlos. Muchísimo gusto contar contigo y sobre todo con tu experiencia en estos casos del síndrome de Down. Muchísimas gracias, doctora, más bien a usted por la invitación y gracias por tocar este tema que es muy importante de una población que no es muy explorada, estudiada, ni difundida a nivel social, ni tampoco a nivel científico. Por eso justamente de repente sería conveniente decir a la población, a quienes nos van a escuchar, qué es el síndrome de Down y qué características tienen las personas que cuentan con este síndrome. Perfecto, claro que sí. En realidad el síndrome de Down es una condición genética o más que todo un trastorno genético. Este trastorno genético hace que se altere el cromosoma en el par 21. Y al hacer esta alteración se produce, para términos más simples, que se tenga una condición de por vida. Entonces muchas personas creen que una persona con síndrome de Down se puede recuperar o que tiene una enfermedad, cosa que es totalmente errónea. Y es importante reconocer, ¿no? Así para es. saber qué hacer. Correcto, porque en realidad no es una enfermedad, sino es una condición de vida que las personas van a tener por todo el tiempo. Entonces, frente a ello, ¿no? Estas condiciones producen ciertas características, como ciertas limitaciones en la parte cognitiva, retrasos en el desarrollo motor, también del habla, ¿no? Y problemas de salud como pueden ser en el corazón. Y siendo estas características las más generales, hay particularidades, ¿no? Totalmente. No en todas las personas que cuentan con este síndrome se presenta de la misma manera. Así es, así es. Hay uno que es de la trisomía 21, hay otro que son los mosaicos. Específicamente con los mosaicos son los que tienen pequeñas características y que son los que pueden sobresalir un poco más. Los de trisomía 21 son los más comunes, que serían aproximadamente un 95% de la población, y los mosaicos va a ser entre un 5%. Pero los mosaicos, como le decía hace un momento, son los que van a sobresalir porque esas condiciones hacen de que puedan tener mayor funcionabilidad. Sabemos, y lo acabas de comentar, que hay un desarrollo que se va dando de manera diferenciada, ¿no? En su maduración, ¿no? En este aspecto, ¿hay algunas características que diferencian unos de otros? Específicamente se va dando en la parte educativa, cuando vamos a ir viendo que un infante tiene ya 3, 4 años, comenzamos a ver cierta diferencia, por ejemplo, con los mosaicos, que tienen mayor funcionabilidad respecto al rendimiento, respecto a patrones sociales como de conducta, a diferencia de los de la trisomía 21, que de por sí van a tener mayor dificultad y lentitud en el proceso del aprendizaje. El desconocimiento de las características a veces nos lleva a asumir lo que escuchamos comúnmente, ¿no? Totalmente. Entonces, si nosotros hablamos de la capacidad intelectual, hay diferencias también. Así es, ¿no? ¿Cómo es este? Perfecto. Respecto a esta pregunta que se menciona, vamos a hacer la diferencia, como decía, entre los mosaicos y la trisomía 21. ¿Por qué? Porque los mosaicos van a tener un mayor potencial para poder ser explotados, entre comillas, ¿no? Para poder tener un mejor rendimiento. Estamos hablando de su Capacidad intelectual. Así es, intelectual. totalmente, ¿no?
Pero para eso vamos a poder definir o tratar de definir qué es, ¿no?, la capacidad intelectual o qué es la inteligencia de por sí, ¿no? Que la inteligencia en términos simples va a ser la capacidad que una persona pueda tener para resolver de forma creativa o de forma espontánea un problema. Entonces, frente a esto, los jóvenes o personas con síndrome de Down, específicamente los de trisomía, van a tener una mayor lentitud y una mayor dificultad para poder confrontar soluciones, ¿no?, o problemas que se les puedan ir dando. Sin embargo, los síndrome de Down mosaicos sí van a poder confrontar de una mejor manera y una mayor rapidez estas dificultades. Con eso aclaramos que no existe necesariamente un retraso intelectual en personas con síndrome. Así es, un retraso marcado no en todos. Sí, correcto. Pero también tenemos en cuenta que considerar la presencia del síndrome en los padres, ¿no? Es una situación que seguramente los llama a de impacto, ¿no? Totalmente. ¿No? Sí. Y hay etapas. No sé si podríamos conversar cómo es esta situación. Claro, lo que siempre uno como padre anhela y espera es soñar tener un hijo, ¿no? Cuando ya formar una familia, y se genera ideales, ¿no? Pero estos ideales muchas veces se rompen cuando uno va a hacer exámenes de riesgo en el embarazo. Entonces, esto se produce en la semana 9 u 11, ¿no?, donde se hacen estos exámenes de diagnósticos para poder ver si es que nuestro bebé tiene alguna deficiencia. Entonces, frente a ello, muchas veces en el embarazo se les da la mención, ¿no?, de una evaluación y posteriormente un diagnóstico donde se determina que va a tener síndrome de Down. Un hijo con esas condiciones. Así es, ¿no? Y frente a ello se produce lógicamente un duelo. ¿Por qué? Porque se rompe sus sueños e ideales de la familia, de los padres y las madres. Entonces, al romperse este sueño, se determinan dos cosas, y esto es muy notorio por parte de las familias, en donde logran vincularse mucho más o donde lamentablemente llegan a separarse por tener conflictos de ideal, en donde algunos determinan que es mejor llegar a un aborto o simplemente no asumir la responsabilidad de la misma. Qué importante hablar de este punto, por cuanto la condición que se va a presentar en un niño debe ser entendida por los padres de una manera más adaptativa, ¿no es así? Y a veces no todos están, ¿no?, con esa posibilidad. Correcto, así es. No todos están con esa posibilidad, no todos están preparados. En realidad, ninguna persona está preparada para ser padre. Se comienza a construir, a desarrollar a lo largo de la vida. Pero aún más el hecho de ser padre primerizo o madre primeriza, con el impacto de tener un hijo con un diagnóstico, en este caso con un hijo con síndrome de Down, el impacto es muchísimo más fuerte. Es lo más frecuente, ¿no es cierto? Así es. Pero no es lo único, porque también hay padres que asumen esa situación y padres que tienen una actitud frente a personas con síndrome de Down de una manera diferenciada, ¿no? Correcto. ¿Cómo se da en nuestro contexto y qué necesariamente deberíamos percibir para el bienestar de estos niños? Perfecto. Para esto hay que hacer una mención en todos los lugares que se ha ido, bueno, he recurrido y he podido estar, ¿no?, apoyando, trabajando. El eje principal de un hijo con síndrome de Down son las madres. Los padres son agentes pasivos que participan solamente en situaciones que puedan recurrir solvencia económica o que puedan recurrir frente a alguna necesidad que emplee, entre comillas, la fuerza, ¿no? Sin embargo, como les mencionaba hace un momento, las madres son las que se vinculan. Los padres llegan a aceptar, pero esa aceptación muchas veces que se da es un poco compleja, porque la aceptación lleva muchas veces a confundir a los padres, porque la tolerancia no se vuelve tanto tolerancia por parte de ellos y muchas veces llevan a frustrarse
o llevan a que los hijos sean sometidos por presión. Entonces, recordando que los jóvenes o las personas con síndrome de Down tienen un proceso un poco más lento para poder responder, evaluar o tener una toma de decisión, muchas veces los padres se frustran cuando los hijos no saben cómo accionar, o cuando les van a enseñar a jugar el balón, a la pelota, o cuando van a compartir algo en algún lugar o van a hacer una indicación. Es una cuestión, un desconocimiento, y quizás dentro de este desconocimiento esta duda de saber cómo puedo responder de manera que le sea más satisfactorio para la persona, ¿no? Así es, totalmente. Y esa frustración lamentablemente lleva a que los hijos perciban, porque muchas veces los padres piensan y en realidad la ignorancia todos la tenemos, pero se va con la ignorancia de que ellos no escuchan o ellos no van a percibir, pero en realidad perciben mucho más que nosotros. Y ahí de repente sería importante tener en cuenta, como bien has dicho, de repente no sabemos, ¿no? Pero ¿cómo es, no? ¿Cómo es aquella persona con síndrome de Down, ¿no? No es una persona que está limitada a sentir, a percibir, a darse cuenta. ¿Cómo es esta persona? Muy bien. Una persona con síndrome de Down es, valga la redundancia, es una persona más, igual que nosotros. Es una persona que siente, que piensa, que reflexiona, que analiza, que se toma sus tiempos para poder determinar cosas, pero es una persona más. Sin embargo, muchas veces como sociedad los podemos excluir porque pensamos de que no es capaz de tomar una decisión, o que no es capaz de desarrollarse, o que no es capaz tal vez hasta de cruzar una pista. Y nosotros los sometemos a ellos, ¿no? Sometemos esta condición pensando de que ellos son agentes vulnerables, y que los padres también piensan lo mismo y la sociedad también piensa lo mismo, y hacemos que las personas, error, ¿no? Claro, cometemos ese error que los volvemos vulnerables a ellos y no le damos la oportunidad de desarrollar. Vulnerables por un lado, y por el otro lado nos ponemos en un rol de sobreprotección que no facilita. Correcto, correcto. A esta sobreprotección que usted menciona, doctora, nosotros lo determinamos como una discriminación positiva. ¿Qué es una discriminación positiva? Es el trato de darle sobreexagerado pensando que la persona no es funcional. Me explico por términos más simples. Es el hecho de pensar que una persona con síndrome de Down no va a poder, por ejemplo, servirse un desayuno, prepararse algo o lavar sus platos. Yo como padre digo, yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces lo que voy haciendo es no favorecer el desarrollo, la práctica de la misma, de hábitos de la vida diaria. Y esto también pasa con la sociedad, porque cuando vemos a una persona con síndrome de Down sola en la calle, automáticamente lo que hacen es que la persona está perdida, que hay que llamar a la policía, llamemos a Serenazgo, y tal vez la persona está yendo a comprar pan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra sobreprotección exagerada por desconocimiento de la misma hace que discriminemos producto del hecho de tener un diagnóstico, entre comillas, que es la condición del síndrome de Down. Sin tener en cuenta que hay evidencias hoy en día que muchas personas con este síndrome han salido exitosamente. Así es. Y hoy tenemos evidencia. Sí, totalmente. Hay conferencistas como el señor Pinedo, por ejemplo, en España, que va por todo el mundo a dar conferencias, charlas, que terminó la universidad, que hizo una maestría también. Entonces, de igual manera, en nuestro país lo que se anhela es que apuntemos a esa dirección, pero para poder llegar a esto necesitamos que tanto los padres, la familia, la sociedad sea consciente de los potenciales que tienen las personas con síndrome de Down. Pero para que podamos ser conscientes debemos de darle la oportunidad desde casa a que se puedan desarrollar. Esto nos lleva a que, como una tarea de intervención a favor de las personas con esta condición, es que tenemos que hacer un cambio de actitud. Correcto, ¿no? Tenemos que comenzar a no ver el diagnóstico como una discapacidad per se,
ni como el hecho de una vulnerabilidad, sino tenemos que pensar más allá del diagnóstico que tengo un hijo, que tengo que velar por él o por ella, y que con este hijo que tengo que velar por él o por ella, tengo que darle la oportunidad de que pueda desarrollarse autónomamente y desarrollarse en vías hacia el futuro para confrontar con la sociedad. Y además, supongo de que, como todos los padres, la dicha de tener un hijo, de contar, ¿no?, con una persona con quien podemos compartir, ¿no? Y todos los padres sabemos de ello. Así es, así es. Total. Podemos de repente enfatizar esa situación de la actitud, pero direccionándole al público para que sepa qué hacer, ¿no? ¿Cuáles serían, desde el punto de vista de la especialidad, qué podemos nosotros hacer como conductas proactivas, ¿no?, favorables, y que de repente puede ayudar a lograr un mejor bienestar en estas personas? Perfecto. Lo primero como familia que debemos de hacer es la comunicación, ¿no? Eso se da en todos lados, y que esto tampoco no se cierra para nuestra familia con un hijo con síndrome de Down. La comunicación es importante, y no solamente la comunicación entre padres, sino entre padres e hijos, porque permite conocer la forma de expresar, permite conocer sus tiempos, ¿no? Y eso nos va a enseñar otro punto, que es la tolerancia, ¿no? Esa tolerancia que no es tan fácil de conseguir, ¿no? Porque somos personas que muy rápido nos podemos frustrar, ¿no?, o desesperar cuando no entendemos su forma de hablar de nuestros hijos, ¿no? Eso nos va a llevar, ¿no?, a que podamos perder rápido los papeles. Pero si aprendemos a comunicarnos, aprendemos a ser tolerantes, aprendemos a respetar sus tiempos, eso va a ser algo fortuito que va a poder encaminar en cara hacia los hijos, ¿no? Y será necesario enseñar a nuestros hijos que de pronto, cuando se crucen con una persona, ¿no?, que ellos sean un amigo, ¿no?, ¿cómo tendrían que tener esta misma situación? El trato va a ser igualitario, ¿no? Por eso hablamos de la discriminación positiva, porque no debe haber un trato especial. Tiene que ser un trato igual, ¿no? Un trato donde no se discrimine, donde no te voy a acentuar o te voy a hablar, te voy a hablar muy especialmente, no. Tengo que hablarte lo más cordialmente posible, y también simplemente sabiendo respetar tu tiempo de respuesta. Si bien es cierto, la tolerancia definitivamente encaja perfectamente, pero ¿qué hay de la empatía? Muy bien, muy bien. La empatía es juega un papel muy importante dentro de nuestra vida y dentro de la vida de las personas con síndrome de Down, porque el hecho de no conectarse, ¿no?, el hecho de no comprender la condición que tiene la persona con síndrome de Down, pues me lleva a que yo de alguna forma, ¿no?, por desconocimiento, pueda simplemente hacer un trato con etiquetas o con juicios, y eso perjudica a la persona con síndrome de Down, o perjudica a cualquiera de nosotros, porque alguien que nos etiquete, que nos encasille, pues comprendamos que también las personas con síndrome de Down son de reflexionar, son de comprender, analizar, y por ende son vulnerables también de alguna forma como cualquiera de nosotros, que lamentablemente la baja autoestima juega un papel importante en ellos, porque todas las condiciones sociales, familiares, ¿no?, y nucleares hacen de que se vea sometido. Entonces, claro, la idea de esto es comenzar sí a empatizar, a entender que necesita el apoyo, pero no un apoyo sobreexagerado, un apoyo que brinde más bien educación a las personas con síndrome de Down y que les pueda permitir desarrollarse en la familia y en la sociedad. Y sobre todo porque hoy en día tenemos centros de especialización, tenemos todo un conjunto de estrategias que permiten el desarrollo de condiciones favorables y que le permitan la adaptación a las diferentes circunstancias, ¿no? Correcto, sí, correcto. ¿Cómo claro. es esto de la intervención? Quizás para las personas que están escuchando y que no han tomado en cuenta la importancia de la intervención, ¿no?, para que lo hagan a partir de ello. Correcto. Esta intervención tiene que ser integradora, ¿no? Okay. No tiene que ser por separado, sino tiene que ser una intervención desde el aspecto médico,
desde el aspecto ocupacional con las terapias, ¿no? Y desde el aspecto psicológico con los padres y también con el hijo o la hija con síndrome de Down, para comenzar a consolidar sus fortalezas, a vencer sus miedos, y también de los padres a enseñarles, ¿no? O a psicoeducar sobre cómo se está dando este proceso de intervención y de los tiempos que debemos de tener para confrontar, ¿no? En cara hacia un desarrollo autónomo de nuestros hijos. Y sabemos que cuando la intervención se da más temprano, ¿no? Es mucho más efectiva. Así es. Cuando la intervención se da desde la etapa infantil, ¿no? Cuando se da desde que el niño nace, comenzamos a llevarla a centros de estimulación, va a haber mucha mayor oportunidad, ¿no? Producto de esto hace que los niños, ya cuando tengan 4 o 5 años, tengan ya no tanto ese retraso en el desarrollo motor, ya no tengan tantos problemas en el habla, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ha habido una estimulación previa. Y has dicho una palabra que me parece muy, en este caso, clave, ¿no? La oportunidad que tiene, ¿no? La oportunidad para integrarse a la sociedad, para integrarse a las nuevas etapas de educabilidad, integrarse a la familia, ¿no? Correcto. Y creo que la terapia, la intervención, el desarrollo de sus habilidades podrían darles esa oportunidad. Correcto, podrían darles esa oportunidad, pero también debemos de dejar en claro que los hijos con síndrome de Down muchas veces nos van a poder demandar un poco más de tiempo. Y esta es mi recomendación también para los padres que tienen hijos regulares e hijos con síndrome de Down. No debemos de olvidarnos también de los hijos regulares, porque a veces la sobreprotección y esa discriminación positiva hace que nos centremos exclusivamente en todas las terapias de mi hijo o hija con síndrome de Down y comencemos a desligarnos poco a poco de las actividades de nuestros otros hijos, y eso hace que los hijos o hermanos exclusivamente no se vinculen con el hermano con síndrome de Down. Y ahí me atrevo a mencionar que quizás se puede crear otro tipo de problema, Correcto. ¿no? Porque ya viene una atmósfera familiar diferente, ya viene una relación entre hermanos que no es muy saludable, ¿no? Así es. Entonces yo creo que los padres, al advertir esto, sería importante, ¿no? Correcto. Los padres juegan una pieza importante para su familia y una pieza importante para sus hijos con síndrome de Down y sus hijos regulares. Giancarlo, has tenido la oportunidad de hablar con muchos padres. Correcto. Has tenido la oportunidad de repente de escuchar, ¿no? La actitud que tienen, estos sentimientos que tienen, ¿no? ¿Qué palabras le podrías decir a los padres en general, ¿no? Que están en casa, o a la familia, que tiene un miembro de la familia con esta condición? Una de las cosas que siempre me gusta decirles es que nunca perdamos la fe, ¿no? Porque muchas veces los padres llegan muy frustrados, llegan con una altísima desesperanza, ¿no? Y con mucho desconocimiento. Entonces, una de mis cosas es que no perdamos la fe, que comenzamos a darnos la oportunidad para poder intervenir, ¿no? Oportunamente, y para aprender de ellos, porque se aprende bastante de las personas con síndrome de Down. Entonces, frente a esto es un aprendizaje mutuo, un aprendizaje de nosotros como padres, un aprendizaje de nuestros hijos y una nueva vinculación, porque ahora también nos vamos a vincular con otros padres con las mismas condiciones, que vamos a entender que no somos solo los únicos que nos pasan, sino hay muchas familias que también pasan la misma condición y que también gracias a ellos son un buen sostén para que puedan vincularse más emocionalmente y puedan no perder la oportunidad de seguir estimulando a los hijos. Qué bueno y qué bonita recomendación. Espero que puedan los padres tomar en cuenta esta situación y su actitud quizás sea un poquito más positiva. Así es. Te agradezco la oportunidad y sobre todo el brindarnos esta información, que sé que va a ser muy enriquecedora para todo aquello que tiene en casa una persona con esta condición. Perfecto. Muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias, doctor.
Muy bien, hemos tenido la oportunidad de conversar con el doctor Giancarlo Francia, quien nos ha dado recomendaciones valiosísimas para poder cambiar nuestra actitud hacia las personas con síndrome de Down y que son parte de nuestra familia. Bien, continúenos viendo en nuestro canal Cayetano.plus.